que no los maltraten en las minas. Entonces, los reformistas lo que querían era reformar justamente. Los separatistas era no, nos separamos de España, ¿no? Nos separamos. Y los reformistas querían reformar. Bueno, a lo que iba, chicos, es que aprender de estas personas, de los precursores, ¿no? Que fueron los que dieron curso inicial con sus ideas, con sus escritos, con sus luchas para que se dé la independencia del Perú, pues lo único que debe traernos a nosotros es ejemplo, ¿no? Está bien, Yamila, no te preocupes. Es ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Pues de amor a nuestro país, ¿no? De amor al lugar donde estamos, al lugar donde vivimos, al lugar que nos da de comer, que que nos alberga todos los días a nosotros, a nuestras familias. Y ahora, esta clase de hoy va a ser un poquito distinta, ¿no? Vamos a ver, aquí les voy a enseñar el inicio de la unidad. Lo estuve leyendo y me pareció muy interesante y que habla de que ser peruano es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento. Y yo creo que todos los países, ¿no? Cada país tiene amor a su patria, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos a Alicia y Alicia nos podrá decir que ella también ama mucho a su país, ¿no? Y que quizá, Alicia, ¿te gustaría algún día volver a tu país o no? Por supuesto, profe. Claro, así es, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos en otro país, pues también nos gustaría volver al nuestro. Podemos agarrarle cariño a otro país también, ¿no? Hay mucha gente que viene al Perú, no solo de Venezuela, sino yo conozco gente que ha venido de México, que ha venido de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, y se enamoran, se les dice así, ¿no? Se enamoran de nuestro país y les gusta la comida, la gente, los lugares, y se quedan a vivir aquí. Pero eso no quiere decir que no amen a su país, ¿no? Eso no quiere decir eso. Ellos siguen amando a su país y esperan volver algún día porque ahí está su familia, porque ahí está sus costumbres, ¿no es cierto? Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos dijesen, vamos a ir a un tour a Europa, ¿no? Para que conozcan, pues, a las estatuas y el Coliseo Romano y el Palacio de Versalles, la Torre Eiffel, ¿qué más hay por allá? No sé, Río Berna y todos los sitios bonitos que hay en Europa. Claro, ¿quién no quisiera? No, vamos a conocer, vamos a ver cómo es, pero yo les aseguro que ya pasarían unas 2 semanas, 3 semanas de estar por allá y entonces ya uno comienza a decir, wow, ya extraño mi cama, ¿no? Ya extraño mi casa, extraño mi familia y entonces, bueno, es porque estamos acostumbrados y queremos a nuestra patria a pesar de sus diferencias. Dime, Alicia. Profe, yo quiero volver a Venezuela, pero también quiero visitar unos países que cuando sea grande quiero visitar, por ejemplo, Irlanda y de Europa, Irlanda y Reino Unido, de Norteamérica, Canadá y de Asia, Japón, de Wow, Oceanía, Australia y de Centroamérica, México y de aquí, Colombia. qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ojalá que Alicia que tengas la oportunidad. ¿Cuántos desean, no? Y hay gente que le gusta mucho viajar, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, mi hermana mayor, ella le encanta viajar, ¿no? Y ella se ha ido, así como Alicia dice, ¿no? Ella se ha ido a Colombia, ha conocido Venezuela, se ha ido a México, se ha ido a Europa, se ha ido a Bolivia, Chile, Argentina, y ha conocido mucho, ¿no? Por su mismo trabajo, porque ella pues junta su dinero y entonces con ese dinerito ella viaja, ¿no? Le gusta viajar. Bueno, Ah, profe, sí, dime, Esteban. que ahorita que estoy leyendo esa parte en la que dice si comparamos el Perú con otros países, se podría decir que el país que es un país joven. Ahorita que uno dice, la 200 años, pero
si comparamos, por ejemplo, a una persona que recién nace hasta que muera, si se llega a hacer, por decirlo, esa posibilidad que Dios da de vivir, ¿cómo se llama? No sé, 90 y tantos años, prácticamente son como dos personas que han nacido y que han tenido 90 y tantos años, casi. Así es, Esteban. Por eso que se le O dice sea, joven, ¿no? Miren, aquí dice, ¿no? Si comparamos al Perú con otros países, se podría decir que es un país joven. Eso es lo que dice Esteban. O sea, sí, porque como dice Esteban, alguien que nació hace 200 años, vivió unos 90 y tantos, nació otro, murió hace poquito y ya, ¿no? Sin embargo, hay países que tienen culturas o repúblicas antiguas, ¿no? Si nos vamos a Europa, pues ellos tienen mucho más tiempo. Realmente recuerden que España estuvo acá 300 años, más 200 que ya pasaron, son 500, ¿no? Y ellos ya eran un país. Entonces, ellos ya eran libres ya desde un claro, principio, ¿no? ya, porque ellos fueron los que esclavizaron también otros países. Así es. Ahora imagínense, por ejemplo, si nos vamos a los tiempos bíblicos, ¿no? Uf, estamos hablando ya de miles de años. Entonces el Perú como república, sí, pues es muy joven. Y tiene sus cosas, ¿no? Dice aquí, en este año 2021 cumpliremos 200 años de vida independiente. Durante estos años, el Perú ha vivido momentos de alegría, de tristeza, de bonanza y pobreza. Ha tenido gobernantes que han sobresalido por sus grandes obras y otros no tanto. Oportunidades para salir adelante y que se supieron aprovechar y otras que se desperdiciaron. Sin embargo, el Perú es un sentimiento y solo la unión, el trabajo y el esfuerzo de todos los peruanos han hecho posible que nuestro país sea ampliamente conocido, visitado y apreciado en todo el mundo. Con aciertos y errores, la economía peruana ha crecido y su sistema democrático ha logrado consolidarse. Estos logros son importantes y deben hacernos sentir orgullosos. Sin embargo, no debemos darnos por satisfechos en el Perú. Todavía falta mucho por hacer y superar, y esto es algo que no debemos olvidar ni descuidar, ¿no? Muy bien. Miren, este es un discurso que dio una alumna, dice, se llama María Antonieta, alcaldesa del sexto grado de la institución educativa Nuestro Perú en el Día de la Bandera. ¿Me levantó la mano Alicia o se quedó así levantada desde un ratito? No, profe, yo lo que quería decir es como que, em, a ver, es que, uy, no, Muy bien, ya casi te animas, me avisas. A ver, eh, chicos, el Perú tiene cosas muy bonitas en su historia y cosas tristes también, ¿no? Yo les puedo contar ahorita un poquito de historia, por ejemplo, del Perú, fuera de lo que estamos estudiando, ¿ya? Porque esto que les voy a decir, quizás no lo dan mucho en la historia porque es algo eh, no tan antiguo, ¿no? Y a veces la historia se centra en lo muy antiguo, por ejemplo, hasta Miguel Grau, Alfonso Ugarte, la guerra con Chile, ¿no? Pero ha habido historia reciente, ¿no es cierto? Que casi no se cuenta y entonces a veces eso nos trae desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que últimamente, supongo que han escuchado mucho la palabra, a ver, espérense, alguien me había escrito, pues algún día o año mi familia y yo viajaremos a Estados Unidos. Ah, qué bueno. Sandro nos está diciendo. Ojalá, ojalá. Hay una Miss del colegio que ustedes la conocen, supongo, Miss Anita. Ella se va a vivir Sí, también a los a nuestra Estados profesora Unidos. de inglés. Sígueme la Claro, profesora sí, de inglés, se va. se va a los Estados Unidos, ¿no? Y así es. Algún día, quizá muchos de nosotros también, ¿no? Quizá ustedes puedan ir a otro país. Ojalá que no, ¿no? Ojalá que acá que puedan ir solo a visitar, no a vivir. Y que acá el Perú crezca de tal manera que ninguno quisiera irse, ¿no? Y que no se caiga y que más bien todos quieran irse. Porque eso depende, bueno, de nuestros gobernantes. Lo que les iba a contar es, no sé si últimamente ustedes han escuchado, supongo, bastante la palabra terrorismo, ¿no? ¿Han escuchado eso, sí o no? Últimamente se ha escuchado, pues, sí, profe.
Sí, profe. Valentina me levantó la mano. Profesor, lo que yo le quería decir es que mi mamá también dice que probablemente se puede ir a Estados Unidos para que trabaje ahí y cuando ya pase el tiempo puede tener el dinero suficiente para llevarme a mí y a mi hermanita. Así es, así es. Así hay varias personas que se va primero el papá o la mamá o un tío y después hace que las otras personas vayan. Así yo tengo familia, ¿no? Que primero se fueron dos y esos dos hicieron que se vaya toda su familia después. Era, También ahí tiene mi tía también. ya ven, así es. Qué bueno, ojalá, vamos a ver. Ojalá que el Perú crezca y que podamos ser un país donde, como les digo, nadie se quiera ir. ¿Por qué les decía que si han escuchado la palabra terrorismo? Porque hace no mucho, por ejemplo, aquí estamos hablando de hace 200 años, ¿no? De lo que pasó con la independencia y todo esto, pero yo les hablo de unos 30 años, 35 años, existía en el Perú un grupo que era terrorista, ¿no? Que llegó a matar más o menos A, a más a, de a, am- no, ASMRT, no, no me acuerdo cómo se llamaba. MRTA. MRTA. Así es. Habían dos grupos, ¿no? Uno era Sendero Luminoso y el otro es MRTA. Los dos grupos eran sanguinarios. Ellos querían imponer sus ideales, pero como no les hacían caso, ellos querían hacerlo por medio del terror, ¿no? Por medio de la guerra dentro del país. Y entonces ellos pensaban que era una lucha social y que lo hacían por sus ideales, pero es mentira. Ellos lo que eran asesinos, ¿no? Imagínense, mataron más o menos a más de 70.000 personas que se han contado. Aparte, hay otro tanto de personas, quizá miles más, que no se contaron porque eran de provincias. Y en esos tiempos no había el internet, no, Profe, no había la forma de ver cómo ahora. Sí, dime, Esteban. no sé si ha visto ese caso en la que el MRTA agarró a varias personas de rehén y unos soldados tuvieron que hacer, se le llamó como, no me acuerdo cómo era, pero su nombre, por así decirlo, era de Chavín de Guantar, porque utilizaron una técnica de tunelear hacia abajo, o sea, tunelear para llegar hacia esas personas y rescatarlas. Así es, Esteban. Qué bueno que tú sí sepas mucho de esto. Miren, un grupo, de lo que está contando Esteban es que un grupo de terroristas llamado el MRTA, ¿qué significaba MRTA? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Ellos se habían puesto así, ¿no? Habían agarrado el nombre de alguien tan grande en nuestra historia como Tupac Amaru para ponerle nombre a su grupo, ¿no? Y resulta que ellos, en el tiempo que había un presidente aquí, que es el papá de Keiko, que se llamaba Alberto Fujimori, Ajá, Alberto pues Fujimori. ellos se Sí, metieron a una residencia, ¿no? A una residencia del embajador de Japón, donde había una especie de cóctel, de celebración, y tomaron de rehenes a muchas personas. Entre ellos estaba la mamá del presidente. Pero estos terroristas, como no sabían, no la conocían, entonces ellos dijeron que se vayan las mujeres y los niños y la dejaron irse. Han tenido a la gente ahí por meses. No recuerdo ahorita exactamente Cuatro cuánto meses. tiempo, 4 meses y unos días. Y pasó ahí la gente la Navidad, pasó la gente ahí el Año Nuevo, les tenían que llevar comida, les tenían que llevar... Terror horrible, horrible. Así es. Alicia me levantó la mano también. profe, y sabía bueno, que duró creo que el terrorismo 80 y 90, no sé si duró los dos años. Profesor, El- no sé si usted haya vivido eso, o sea, en la época en la que había coches bomba. No sé si usted Así conoce. es. Ahí voy, hacia eso voy ahorita. Y miren, les cuento primero qué pasó en la residencia de Japón para los compañeros que no saben. Resulta pues que estuvieron meses ahí hasta que el presidente con los militares hicieron en otra casa que era exactamente igualita, hicieron todo un plan
de cómo entrar, hicieron túneles, practicaron varias veces cómo iban a entrar hasta que llegó el día que lo hicieron en la residencia, ¿no? Y bueno, rescataron a todos los rehenes excepto uno murió porque habían balas que entre los terroristas y el ejército, pero este grupo llamado Chavín de Guantar era un grupo no de cualquiera, eran oficiales, eran soldados. También murió uno de ellos, ¿no? Murieron dos personas, un oficial que se llamaba Juan Valer Sandoval, que es un héroe realmente, es un héroe así como Alfonso Ugarte, así como Miguel Grau, ese también es un héroe, dio la vida por los compatriotas, ¿no? Y bueno, el ejército mató a todos los terroristas, ¿no es cierto? Pero ha habido algo muy injusto después. Resulta que cierto grupo de gente y ciertos grupos políticos que no tienen que ver con el heroísmo, pues enjuiciaron a los Chavín de Guantar, ¿no? Y entonces les hicieron juicios por asesinos, como si ellos fueran cuando los asesinos eran los otros, ¿no? Bueno, estos juicios duraron 15, 17 años, pero después, gracias a Dios, ninguno de ellos tuvo que ir a la cárcel, ¿no? Algunos hasta se tuvieron que ir del país por los juicios que tenían, porque tenían miedo de que los metan a la cárcel. Y bueno, lo que está hablando Esteban es acerca de los coches bomba. ¿Qué era esto? Pues resulta que un auto lo llenaban de dinamita y lo dejaban afuera de un edificio y hacían que explote el auto, ¿no? Y esto hacía que muera gente. O si no, también bombardeaban torres de luz de alta tensión para que se vaya la luz en toda la ciudad por días, quizá por horas o días. Eh, y eso era aquí, pero habían otros sitios en provincia, en Huancavelica, en Junín, en Puno, donde mataban a la gente, así como hemos visto que los españoles hacían que les cortaban la lengua, que los destripaban, eso también hacían, siendo peruanos, ¿no? Siendo peruanos. Entonces es una gente que tiene su mente, podríamos decir, trastocada, enferma, ¿no? Con ideales malos, porque nadie puede ni debe decir, yo mis ideales los voy a imponer por medio de la muerte, ¿no? Por Buenos medio... días, profesor. He tenido problemas con la luz y el internet y no he podido entrar temprano. Muy está bien, Sharon. Ajá, Esteban nos dice que su papá pudo haber muerto por los coches bomba. Así es, ¿no? Profe, porque es que aquí por mi casa, mi papá siempre, como mi papá ya tendría sus 15 años ya, y mi papá siempre se iba a jugar por el colegio, ¿cómo se llama? San Antonio, no sé, no, creo que era San Antonio Marianistas, como Ujú. el colegio por donde está ese puente. Esto que ahí está la comisaría de Bellavista, ¿no, profe? Claro, Por claro, ahí. claro. Ya, y por ahí mi papá se iba a jugar con sus amigos. Y en la tarde estaban ahí jugando y en la noche de la nada, ¡pum! Se escuchó una explosión y ellos conocían a un chico que vivía al lado de la comisaría y ese chico murió, pero si mi papá hubiera salido en la noche, mi papá hubiera muerto por el coche bomba. Imagínate. Y no existiría Mi papá estaba ahorita, ahí no y en ese mismo existiría lugar explotó. Esteban. No existiría Esteban, ¿no? Si hubiera muerto su papá. Imagínense, ¿no? Cómo afecta la vida de las personas. Santiago me levantó la mano también. Sí, profesor, lo que sucede es que justamente, profesor, ayer hubo un terremoto, no sé si lo sintieron, pero Temblor. ayer perdón, un temblor, ajá, Sí, sí hubo un lo sentí. temblor. Profesor, cuando sentí el temblor pensaba de que los terroristas habían llegado. Sí, bueno, nos asustamos, ¿no? Fue fuerte, fue Profe, ya me fuerte. Temblor de asusté. 6 grados a Profe, 33 kilómetros de profundidad. Sí, profe. fue fuerte. Bueno, ¿qué más hacían estos terroristas? Pues ellos iban a las casas y se llevaban a los niños. Vamos a poner, se llevaban desde los 8 años, 7 años,
y los adoctrinaban, ¿no? Los sacaban de su casa, se los llevaban. Seguramente estos niños sufrieron mucho al principio, pero después los tenían como soldados. Ahora ya han pasado años y han crecido, y esos niños siguen siendo, bueno, ahora que ya son adultos, ahora también son parte de estos terroristas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace poco hubo un ataque terrorista en provincia donde mataron a 16 personas. Fueron estos niños, que ahora que ya son adultos, Ah, sí. han tomado también las armas. Ahora, chicos, ¿por qué les cuento esto? Pues porque muchas personas, no sé por qué o bajo qué criterios, enseñan o dicen que eso fue un conflicto social, ¿no? Que fue algo bueno, que se equivocaron, que tuvieron errores, pero no fue así. A ellos hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Su nombre es terroristas. Al asesino no se le dice, sí, bueno, es una persona que se equivocó y sacó la vida de otra. No, no, es un asesino. Si queremos decir a alguien, a ver, ¿cómo se le llama a la persona que agarra lo ajeno y se lo lleva a su casa y nunca más lo devuelve? Bueno, es un ladrón, ¿no? Ladrón. Es un ratero, pues. Entonces, a veces hay un grupo de gente que defiende estos ideales o que tiene estos ideales y que hace pasar como que esto fue algo y dice que nuestra policía, nuestro ejército también tuvieron la culpa, ¿no? Cuando no es así. No es así. Ellos querían imponer y tantos abusos hubieron que entraban a las casas, se llevaban a los niños y violaban a veces a las mujeres también. Entonces, hicieron cosas horrorosas. ¿Qué pasó? Bueno, que en el mismo gobierno del presidente Fujimori, pues atraparon al cabecilla, ¿no? Al que era el cerebro de esta organización Sendero Luminoso, que es Abimael Guzmán, que está hasta ahora en la cárcel, ¿no? Y estará por el resto de sus días y va a morir en la cárcel, y creo que eso es lo que se merece, ¿no? Cadena Porque perpetua. así es, él hizo mucho daño. Por sus ideales murieron miles de personas. No hablo de una, de dos, de 100, no, de miles. Y sembró el terror y trajo al Perú pobreza, miseria. Profe, Sí, el dime. centro comercial de Tarata. Así es, ¿no? Ahí hubo un coche bomba en Tarata, que Sí, es una calle donde había un centro comercial y ahí murió gente. Si nosotros quizá entramos a YouTube, podemos ahí ver, ¿no? ¿Qué pasó en Tarata? Y entonces ahí vamos a ver profe, qué horrible. Eso sí fue imágenes, horrible. sí, muy fuertes, ¿no? Comparables solamente con una guerra, ¿no? Y aquí no había una guerra, acá lo que había era terrorismo. Entonces, nunca nosotros, chicos, siempre recuerden esto, ¿no? Nunca nos dejemos engañar. Nunca digamos, no, fueron unos luchadores sociales. No, no, no. Fueron terroristas. No, fueron terroristas. Y ahora esas personas, quizá con otras, ya no con las armas, pero igual quieren imponer sus ideas, ¿no? Quieren imponer sus ideas. Y Sí, eso, hay grupitos pequeñitos de terrorismo ahorita. hay grupos, hay todavía algunos con armas y otros que están sin armas. Otros que lo que quieren es que igual sus ideales sean escuchados, ¿no? Pero son ideales que están desfasados. ¿Se acuerdan cuando les conté que hubo un hombre que quería que volvamos al incanato, ¿no? Ya habían pasado 100 años, pero él quería que volvamos, que retrocedamos. Entonces, así hay gente que ellos tienen ese pensamiento, ¿no? Que no hayan, que el Perú no tenga que ver con otros países, que la economía se vaya al tacho, y bueno, no les importa. Entonces, esta gente que nos quiere lavar un poquito la cabeza, ¿no? Meter ideales así, nosotros tenemos que saber que sus ideales son ideales de violencia, ¿no? De violencia, de terror, y nunca permitir que alguien nos diga, no, ellos no fueron terroristas, ¿no? Por algo tuvieron rehenes, por algo mataron gente, por algo ponían bombas, por algo violaban, se llevaban niños, destripaban a la gente, y cuántas cosas tan horribles. Bueno, esa ha sido la parte fea, ¿no?
pero también ha habido una parte muy buena en el Perú, que es justamente cuando se les derrotó. Yo recuerdo, ya que Esteban me pregunta si yo estuve, yo recuerdo, yo era un niño, así más o menos como Esteban, pero me gustaba informarme, ¿no? Yo, a ver, en el año 92 yo tenía unos 7 añitos, 7, 8 años, y yo vi por televisión cuando entraron a la residencia a Japón y salvaron a todos, ¿no? También vi por televisión cuando agarraron a este Abimael Guzmán y lo metieron preso con su traje a rayas. Y yo me sentía muy orgulloso, ¿no? Muy orgulloso del ejército, de la policía, porque parecía una película. Ustedes veían cómo explotaba el piso y cómo salían los soldados y arrancaron la bandera que ellos habían puesto, una bandera de Sendero Luminoso, y pusieron la bandera del Ajá, y la Perú. bandera de Perú se fue un momento emocionante. Muy emocionante, ¿no? Muy bonito. Entonces, ¿por qué? Porque el Perú tiene gente también muy buena. Más son los, siempre diré, ¿no? Más son los buenos que los malos. Y eso es en todos los países, ¿no? Más es la gente buena que mala. Sí, también hay cosas en el Perú feas, ¿no? Pero más son las cosas buenas, las cosas bonitas, la gente buena, la gente que es honesta, que trabaja, que quiere salir adelante. Cuando volvamos en el siguiente, en el siguiente Zoom, vamos a ver, así como hay historia oscura que hemos visto, también hay una parte de la historia bonita que les voy a contar, historia última nomás para que sepamos cosas de nuestro país, ¿ok? Vamos a salir y volvemos a entrar, chicos.